ashes. Your love has brought us out of the darkness. Porción bíblica, para ir a aprovechar el tiempo y ser un buen mayordomo de este tiempo y usted pueda llevarse consigo la revelación de esta palabra. Génesis 45:28 dice: entonces dijo Israel, diga conmigo Israel. Es importante que se recuerde de esta palabra, diga conmigo Israel. Entonces dijo Israel: basta. Yo no sé si usted sabe lo que significa basta, pero la palabra basta significa, pastor, suficiente. Ese es un punto que las personas llegan y se cansan. Dice: pero seré yo el único que no voy aquí a cambiar en la vida, seré el único que no voy a prosperar, seré el único que no voy a tomar decisiones para transformar y ser la diferencia entre una generación y otra. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él dijo: suficiente. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos por adelantado, Padre, porque la revelación encerrada en esta palabra traerá en este pueblo frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Toda distracción, todo pensamiento que quiera o llegó para distraerlo, llevamos cautivo a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret, diga conmigo amén. Esta porción bíblica, aunque parece simple, encierra una gran revelación. Esta mañana compartía que muchas veces yo conozco muchísimos creyentes que para todo tienen un texto bíblico. Y eso no está mal, que usted declare la palabra, porque en sí también tiene un resultado cuando la declaramos. La palabra no se reduce su efecto. Al contrario, nuestro cuerpo, las células, todo recibe esa palabra. Cuando usted se levanta por la mañana cansado, usted declara que el Señor renueva sus fuerzas y todas sus células comienzan a recibir. Y si usted no lo sabe, sus células tienen neurotransmisores y comienzan a intercomunicarse y le dicen unas a las otras: somos fuertes, y usted comienza a renovarse. Pastor, por eso hay veces que nos levantamos arrastrando los pies, pero inmediatamente que damos gracias a Dios, las fuerzas del Señor comienzan a manifestarse, aún las fuerzas depositadas dentro de usted. Porque si las células le dan fuerza, también es Dios, porque todo es de Dios. Yo siempre he dicho que los milagros que también hacen los médicos son milagros de Dios. Aleluya, todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Usted no puede decir que porque usted le sirve a Dios no va a ir un médico. Al contrario, posiblemente su milagro va a ser a través de ese profesional que estudió. No fue ninguna fuerza de la potestad de las tinieblas que le dio la sabiduría, ni que creó nada, porque ese pájaro carpintero no crea nada. El único creador es Dios, su Dios, mi Dios y el Dios de Honduras. Oh, déselo fuerte si usted lo puede creer. Ahora, cuando el patriarca dice aquí basta, suficiente, estaba poniendo fin a un ciclo de dolor, porque él entendió que ya era suficiente. Entonces, como la mujer o el hombre que están dentro de un ciclo de maltrato en una religión, en una relación, pero hay un día que esa mujer o ese hombre reciben una palabra y dicen: es suficiente. Yo no nací para ser maltratada. Yo no nací para que ningún hombre me diga que yo no sirvo. Y no celebren mucho, porque también hay mujeres que maltratan a los hombres. Pues se puede ser las menos. Es como la mujer que maltrataba al hombre. Y el hombre no sabía qué hacer y un amigo le recomendó que se fuera a tomar clases de karate. Yo no sé karate. ¿Sabes lo que es karate, verdad? Porque él entendía que era la única solución para resolver el maltrato de su esposa. Y se fue y cogió las clases.
Y venía practicando. Y venía y los vecinos lo miraron. Y él venía ya, porque era lo que iba a hacer cuando la mujer fuera para encima. Porque en Puerto Rico, no aquí, hay mujeres guapas. Enojadas, a decirle enojadas. Y el hombre llega, ya, y le voy a hacer así, ya. Y cuando tocó la puerta, pastor, y la mujer le abrió la puerta y lo miró así, él le hizo, ya. Y la mujer le dijo, ¿ya de qué? Y él dijo, no, ya mamá, que llegué. Pero lo importante saber es que esta palabra nos enseña a identificar cuándo ya es suficiente. Posiblemente usted aquí no le haga falta, pero a lo mejor hay 2 o 3 en la iglesia virtual que necesitan repasar en su vida cuándo es suficiente. ¿Cuándo yo puedo decir que es suficiente? Cuando ya tú pierdes el amor propio, porque tú no puedes dar algo que tú no sientas, que tú no tengas. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te tienes que tratar, te tienes que amar. Pero si tú no puedes hacerlo, si estás en un ciclo de dolor, en un ciclo de depresión, en un hoyo de negación, hay un día que te tienes que recordar que es suficiente. El hijo pródigo, cuando se vio comiendo algarrobas, bueno, ni las podía comer. ¿Sabe lo que es eso? Que le esté alimentando a los cerdos y no esté permitido que te coman ni las algarrobas. El hijo pródigo dice que dijo que era suficiente. Dice que volvió en sí y dijo, me levantaré. ¿Por qué, pastor? Porque hizo memoria de la abundancia que había en la casa de su padre. Cuando tú haces memoria, cuando tú tienes presente la palabra que tú recibes de tus padres espirituales, no importa lo que tú puedas estar pasando, no importa la tormenta, no importa el evento, no importa la situación, hay un punto donde haces memoria de esa palabra y tú dices, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús porque es suficiente. Yo voy a ponerme sobre mis pies porque es suficiente. Yo voy a caminar la milla extra porque es suficiente. Y eso fue lo que ocurrió con Jacob. Quizás hoy tú te encuentras bien, pero también deberías asegurarte, o quizás hay personas que necesitan observar situaciones, ciclos, eventos, palabras, historias, momentos que los dañaron, que los marcaron, que afectaron su identidad, que afectaron el deseo de vivir, que afectaron la fuerza motivadora puesta por Dios, que es el amor, que es un fruto del Espíritu. En el caso de Jacob, él llevaba años sumidos en una negación, en una depresión, en un dolor que usted ni se podría imaginar. No se le puede desear ni a su peor enemigo, porque es el dolor de creer la pérdida de un hijo. Porque sus hijos en acuerdo habían llegado allí. Jacob había enviado a José a una asignación y sus hijos en el desierto conspiraron. Allí trataron de echarlo en un pozo, pero el pozo no tenía agua. Trataron de matarlo, pero su conspiración se rompió. Lo vendieron a los madianitas, pero ¿sabe qué? Los madianitas se convirtió esa caravana en la conexión donde eventualmente él sería vicerrey. Por eso no demonices tus procesos, no dañes tus procesos. Espera en el Señor, mantente paciente, porque tú no sabes si tu proceso será la conexión a tu futuro profético. Aleluya,
a tu momento grande donde Dios va a hacer de ti algo grandioso. Piense por un momento que usted envía a su hijo a un mandado y que le devuelvan las ropas ensangrentadas. Imagínese el dolor de Jacob, pastor. No hay forma de superar, nada más de pensarlo. El dolor coge el corazón de uno y lo quiebra. Mire lo que dice Génesis 37:35. Dice: se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir ¿qué? Consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Lo que hizo que Jacob decidiera estar en negación hasta el día de su muerte. Pero la realidad es que lo que llevó a este patriarca, a este líder, a este profeta, a este apóstol, a este pastor, y cuando traigo todos estos ejemplos, era porque en esencia Jacob seguía siendo un patriarca. Tenía una asignación particular y Dios tenía un propósito con una generación que tenía que salir a través de él. Por eso no importa lo que tú puedas estar pasando, Dios siempre se va a encargar de llevarte a un punto de restauración. Quizás no tanto, aleluya, por lo que tú puedas perder o ganar, sino porque Dios está muy pendiente a la próxima generación, al legado que esta iglesia puede dejar, a lo que tú puedes hacer en esta tierra. De eso es que se trata. Y hay cosas que cuando las miramos dañan nuestra capacidad de creer. Cuando las leemos, aún cosas cuando las oímos, quebrantan nuestro corazón. Y eso fue lo que le ocurrió a Jacob. Ahí fue donde esta imagen lo lleva a una muerte espiritual, donde él renuncia a una identidad. Porque ahorita le dije que mencionara conmigo Israel y Jacob. Son dos cosas muy distintas, porque representan dos naturalezas. Pero oiga bien, así como una imagen dañó la capacidad de creer de este patriarca, también se dio otra imagen, diga conmigo otra imagen, en donde fue restaurada la capacidad para que Jacob pudiera ver una vez más. Y dice la escritura que cuando Jacob miró por la ventana al final de sus días, en una crisis, dice que él envió a sus hijos a buscar alimento, no para regresar a ser Israel, sino para alimentar la naturaleza en Canaán de Jacob. Y allí envía a sus hijos con una expectativa. Pero cuando tú tienes una expectativa y Dios tiene otra expectativa, Él va a orquestar todo a favor de su buen propósito. Oh, si usted puede creerlo, denle un aplauso al Señor. Y dice la escritura que Jacob, cuando escuchó y sus hijos regresaron, dice que se esforzó y miró. Y dice que vio 10 carrozas. Diga conmigo 10 carrozas. Cuando él ve esas 10 carrozas, dice la escritura que su espíritu revivió. Y hay algo particular que ocurre también, que el escritor regresa y lo llama Israel. Usted sabe que Jacob significa ¿qué? Usurpador, pero Israel significa ¿qué? Príncipe. Estamos hablando de dos naturalezas. Ahora cuando él ve las carrozas, y usted podrá decir, pero ¿qué significan esas carrozas? Estas carrozas nos tomaría muchísimo tiempo, pero para poder entender no nos podemos limitar solamente a leer Reina Valera. Tenemos que buscar, porque la Biblia dice que el que busca
El que busca. Y los rabinos explican que estas carrozas eran la equivalencia a una ofrenda que se presentaba por errores involuntarios. Usted sabe que Jacob había perdido su identidad, había sido herido porque se sentía culpable por haber enviado a su hijo. Muchísimas personas aquí posiblemente arrastran culpas por errores involuntarios que cometieron en el pasado y hoy todavía no se han perdonado. Pero lo que vemos en este texto bíblico es tipo y sombra de la cruz del Calvario y el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz para traer paz a nuestra conciencia. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué José le hace llegar estas 10 carrozas? Porque antes de separarse de su padre, dice la tradición judía que su padre le estaba enseñando cómo trabajar o qué se debía ofrecer cuando se cometían errores involuntarios. Para que usted pueda entender, usted sabe que Moisés, cuando establece todo esto por escrito, hasta puso ciudades de refugio, para que cuando las personas cometieran errores, que es una muerte involuntaria, que usted estaba posiblemente trabajando, las piezas se zafan, mata a la persona del lado, no es un homicidio organizado, sino algo involuntario. Y esa persona podía correr a esa ciudad de refugio. Pues Jacob le estaba enseñando esto a su hijo. Y cuando su hijo pregunta por su padre y se da cuenta que su padre aún vivía, dice que le envió estas 10 carrozas porque era lo último que él había aprendido. Fíjense que a pesar de la crisis que pasó José, se mantuvo caminando en una palabra. Yo no sé qué crisis tú puedes estar atravesando, pero yo te invito a que te mantengas firme en la palabra. Cuando nos mantenemos firmes en la palabra, todo comienza a trabajar a favor de nosotros. Y una vez Jacob ve por las ventanas estas 10 carrozas, se da cuenta que era la manifestación de una enseñanza que había transmitido a su hijo. Él no creyó por lo que sus hijos le dijeron. Él creyó porque la curiosidad hizo que se levantara y se esforzara. Y cuando él ve las 10 carrozas, él concluye que su hijo estaba vivo. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted puede celebrar eso. ¡Aleluya! Fue la palabra que lo sostuvo. Por eso Jacob miró una imagen, cambió el efecto que había hecho otra imagen. La imagen del manto, la imagen de las vestiduras llenas de sangre, fue sustituida por la imagen de las carrozas, tipo y sombra de la cruz. Yo no sé qué imagen tú puedas tener en esta mañana. ¿Qué palabra te dañó en el pasado? ¿Qué burla? ¿Qué bullying? ¿Qué daño? ¿Qué fracaso matrimonial tuviste? Y todavía hoy no te has podido levantar de esa realidad. Pero si tú puedes creer esta palabra, si tú te esfuerzas en mirar lo que Cristo ha hecho en nosotros, si tú te conectas con la realidad divina, aún puedes llamarte hoy Jacob y Dios cambiará tu nombre una vez más a Israel. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Usted sabe que fue Dios quien le puso a Jacob Israel, porque en una lucha con el ángel, él le pidió que lo bendijera, pero cuando usted le pide a Dios que le bendiga, Dios le da mucho más de lo que usted piensa y espera. Y Dios no tan solo lo bendijo por su insistencia, sino que le cambió el nombre, le puso príncipe.
Ya no te llamarás ladrón, ya no te llamarás usurpador, ya no te llamarás de esta forma, sino que te llamarás Israel. Israel, príncipe de Dios. Por eso pierde esta realidad cuando su corazón fue dañado con una mentira. ¿Cuántas mentiras han dañado el corazón de tantas personas dentro de una iglesia? ¿Cuántas mentiras han reducido la fe de muchos creyentes? Algo que ocurrió, un trauma, los fracasos, tantas cosas juntas que ahogan la capacidad de creer del pueblo. Pero cuando podemos recibir una palabra sanadora como esta, cuando entendemos la realidad de la naturaleza espiritual que tiene que gobernar, porque de esto es que se trata, dos naturalezas, digan dos naturalezas. Yo te pregunto a ti, ¿qué naturaleza está gobernando tu vida? ¿La de Jacob o la de Israel? Déjame decírselo a este grupo. ¿Qué naturaleza está gobernando tu vida? ¿La de Jacob o la de Israel? ¿Qué surge en los momentos de presión? ¿Qué naturaleza entrenada sale cuando te pica la serpiente? Cuando viene la presión, cuando viene la burla, cuando viene la situación. Tienes que concluir en tu evaluación para que puedas migrar y ver la realidad de la palabra sanadora. Génesis 37:34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y esta fue la realidad que dañó la vida de un hombre con una asignación particular. Si tú sabes que tú tienes una asignación particular, yo te invito a que en esta preciosa mañana tú puedas recibir la revelación de esta palabra y puedas entrar en línea con lo que Dios tiene planificado para ti. Que no estás sujeto a las condiciones económicas, que no estás sujeto a lo que la gente pueda decir, sino que viene del corazón y del trono de nuestro Padre. Denle un aplauso al Señor. Cuando Jacob se esfuerza y ve por la ventana o ve por el espacio, porque era una caseta de campaña, eran casetas de campaña, no sé de qué forma, quizás salió, porque cuando Dios llama a Abraham para que le digo sal, retrata el cielo, porque tenía que grabar otra imagen para que la imagen que él había creído de que no iba a ser padre fuera sustituida por una de que sí iba a ser padre de muchedumbres. Y yo no sé qué fue lo que ocurrió, pero cuando él ve, hay una versión que dice que el corazón de él se afligió. Así que la tradición rabínica lo que nos explica es que fue una fracción. Cuando él ve que su hijo estaba vivo, cuando él ve la realidad de esas 10 carrozas que eran la equivalencia al sacrificio, porque lo que le estaba diciendo José a su padre era: no sientas más culpa, te estoy enseñando algo que tú me enseñaste. Y esa realidad es la que lo lleva. Entonces, lo que dice los rabinos es que le dio como un infarto de momento, fracciones de segundo. Yo me imagino que cuando él vio las carrozas, imagínese años, décadas, pensando que su hijo estaba muerto, y ahora se da cuenta que había una evidencia tangible. ¿Tú estás listo para recibir las evidencias tangibles de Dios? No, déjame decírselo a este grupo. ¿Tú estás listo para recibir las evidencias tangibles de Dios? ¿Estás listo para que las puertas se abran? ¿Estás listo para que el médico te llame y te diga: estás sano, estás libre del cáncer? Aleluya, todo está solucionado. ¿Tú estás listo para que Dios haga lo que tenga que hacer? Si tiene que llevarte cuervos, si tiene que traer lo que tenga que traer. De eso es que se trata. Evidencias tangibles. Cuando menos lo esperaba Jacob, llegaron las carrozas. Yo vengo a profetizarte que tus carrozas vienen de camino. Yo vengo a profetizarte que tus carrozas vienen de camino. Yo vengo a profetizarte que tu
buenas noticias vienen de camino. Se han tardado porque están subiendo. Aleluya, se han tardado porque posible algo ocurrió, pero vienen de camino. Busca 5 personas y dile: vienen de camino, vienen de camino, vienen de camino. Lo que ocurrió en Jacob fue un shutdown. Yo no sé si usted sabe lo que es un shutdown, un reinicio. Los que tienen máquinas aquí de computadora, cuando usted le pone un programa, cuando usted le pone ese programa a la computadora para que pueda tener resultados de ese programa, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Aquel por aquí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Un reinicio. Porque si no, hay muchos creyentes que andan lentos, quejándose en el camino, cogiendo todo el tiempo, con el potencial de prosperar y echar para adelante. Pero lo que pasa es que no has reiniciado, hijo. No has reiniciado. Necesitas un reinicio, necesitas un shutdown. Aleluya, para que puedas recibir esta palabra profética. Necesitas morir y resucitar. Aleluya, necesitas que esto ocurra. Tu hermano necesita reiniciar, díselo, necesita reiniciar. Hay personas que le hace falta reiniciar la vida con la verdad presente, con el aletheia. A veces la verdad duele, pero tienes que verla, bebé. Hay verdades que duelen, pero tienes que aprender a verlas para que despiertes, para que sepas que tienes que salir de esa zona de improductividad. Aleluya, para que sepas que Dios te quiere. Porque la crisis que han pasado y visto los han llevado a un estado de muerte. Pero dile a tu hermano: prepárate, porque hoy yo reinicio. Por eso Jacob, ¿se acuerdan lo que leí ahorita? Dice que revivió. Su espíritu, ¡pum!, revivió. Aleluya. Cuando el hombre pecó por primera vez, su espíritu murió. Se quedó vivo, pastor. Comenzó a sobrevivir con el alma y con la mente. Pero el hombre nunca fue hecho para que ni el alma ni la mente le dieran instrucciones. Dios puso nuestra mente, nuestra cabeza. Yo sé que tú sigues las instrucciones de tu cabeza, pero si tú eres un hijo y una hija de Dios, tienes que seguir las instrucciones del Espíritu. Pero el hombre, y lo hemos querido meter dentro de la iglesia. Entonces vemos muchas personas haciendo lo que sienten. Usted no puede hacer lo que usted siente. Usted tiene que hacer lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. Porque de esto es que se trata. Usted no dice: no, es que ya yo no siento amar a una persona. No, es que eso no se trata. Usted deja esas boberías para Cupido. Aleluya, en el reino de Dios el amor es permanente. Usted se tiene que esforzar. Usted tiene que caminar. Por eso es importante que tu espíritu comience a tomar control. Todo lo que tú necesitas está en tu espíritu. Ahí están los frutos del espíritu. Ahí hay amor, gozo, paciencia. Tú no me vengas a decir que tú estás esperando que llegue paciencia a un éxtasis. Eso es un disparate. Cuando usted le dio su corazón a Dios, el Espíritu Santo de Dios injertó una semilla que se llama paciencia. Está dentro de ti, pero tienes que buscarla. Se activa con la vida devocional, se activa orando, se activa cuando tú lo puedes creer. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Aquí sí que lo puedo decir. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tú te tienes que asegurar que tu vida y tu proyecto, tu asignación, no esté siendo gobernada por una expectativa carnal. Dios no puede completar el proyecto de vida para ti tú siendo Jacob. No, perdóname. No se podía terminar ese ciclo de la transición a una nación si Jacob no volvía a ser Israel. Por eso es importante identificar qué naturaleza. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué naturaleza está gobernando tu vida?
Dime la naturaleza que está gobernando tu vida y yo te diré si tú eres Jacob o eres Israel. Gracias por el entusiasmo. Pero dímelo. Dime qué naturaleza, dímelo, bebé. ¿Qué naturaleza está gobernando tu vida? Y yo te diré si tú eres Jacob o eres Israel. ¿Tendré agua aquí? El problema de la expectativa carnal es que nos lleva a perpetuar una crisis y no resolverla. Jacob alimenta la crisis. ¿Qué tú estás haciendo hoy con tu crisis? ¿La estás alimentando o estás viendo la cruda verdad de lo que tienes que decidir? Del suficiente, del basta, aleluya, de las decisiones que tienes que tomar. Dímelo, por favor, porque es importante. Tienes que verlo tú. ¿Qué expectativa? ¿La carnal o la espiritual? Porque la espiritual te va a llevar a dejar atrás muchas cosas que aquí hay gente que hoy tiene que salir de aquí diciendo hasta luego. Hay gente que de aquí tiene que salir diciendo no me llames, yo te llamo. Dame una cita y después bota la cita. Porque lo que te espera es más grande que lo que tú estás esperando. Muchísima gente aquí se ha creído que los problemas y las situaciones que han pasado los han descalificado. Ya dejaron de creer como Jacob. Están sumidos en un luto perpetuo. Pero yo he venido desde Puerto Rico a decirte que este es tu tiempo, Honduras. Yo he venido desde Puerto Rico a decirte que te vas a levantar, aleluya, como la iglesia de Jesucristo, con una autoridad sobrenatural. Jacob alimenta la realidad carnal. Pero Israel dice basta. Gracias, porque a ustedes no le hace falta. Jacob alimenta la crisis. Jacob envía a sus hijos a Egipto a buscar alimento sin reconocer su Gosén. Jacob envía por alimentos pensando que va a morir en Canaán. Pero diga conmigo, Israel reconoce que no todo está perdido. Que José vive, que se puede levantar, que está sano, que es próspero. Aleluya, de eso es que se trata. Lo que tengo que es salir corriendo, aleluya, a Puerto Rico y regresar de espalda. Hay una unción poderosa aquí de rompimiento. La gloria de Dios está haciendo algo aquí. Tú tienes que creerlo. Jacob, diga conmigo Jacob, por favor. Se acomoda al desierto y su plan es morir. Pero Israel determina y pone fin a la hambruna. Israel se determina y cierra ciclos. Israel se determina y dice suficiente. Aleluya. Yo te digo a ti, ¿a qué tú aspiras? ¿A quedarte como Jacob o quedarte como Israel? Jacob envió a sus hijos a buscar esos suministros, pero los envió para perpetuar, no para cambiar. Porque hay un momento que si tú no crees una palabra como esta, tú vas a creerte que te tienes que morir en la miseria donde estás metido, o en la enfermedad, que no puedes ir a un médico, aleluya, porque te sientes mal, porque se supone que Dios baje y te sane, que no puedes tomar decisiones, que no te puedes apartar de círculos de maltrato, que no puedes abrir unas puertas y cerrar otras puertas. Eso es lo que hace Jacob. Jacob perpetúa una condición, una realidad. Pero Israel, pero la iglesia fresca unción se levanta y mira sus 10 carrozas. Aleluya.
carnal de Jacob, el hombre carnal, sus prioridades, nada que ver con el reino de Dios. Pero el hombre y la mujer que son espirituales saben dónde tienen que estar, saben que tienen que llegar a la reunión, caminan, no dependen solamente de este culto, salen alabando el nombre del Señor, llegan a su casa, van al trabajo, transforman las atmósferas. De eso es que se trata, baby, de esta realidad. Cuando tú entiendes tu posición y tu identidad como hijo de Dios y no te conformas a vivir como vivía Jacob. Y Jacob tenía muchísimas razones para seguir viviendo en la miseria. Y yo sé que hay gente aquí que se ha creído que sus razones son suficientes para seguir viviendo en el problema o en la situación o en el muro donde están metidos. Pero yo he venido a decirte de parte del Señor, si tú puedes creer esta palabra profética, aleluya, que no hay condición, no hay muro, no hay situación económica, no hay situación, no importa quién esté arriba, quién esté abajo, olvídese de esa bobería. La victoria de la iglesia de Jesucristo depende de cuando tú creas, aleluya, que somos más que victoriosos. Cuando tú entiendes esta realidad, tú eres positivo. Jacob es negativo, Israel es positivo. Jacob crea un drama donde no lo hay. Israel ve las posibilidades. Israel ve el potencial. Aleluya. Israel cierra filas con el proyecto de Dios. Dice, pastor, ¿dónde hay que ir? ¿A quién hay que, qué es lo que hay que hacer? Aquí estamos. No importa la hora, no importa el momento. Estamos aquí listos. Sigan con ese piano. Ayúdame, Dios mío. Tenemos que emigrar. Dile a tu hermano, tenemos que emigrar. Tenemos que emigrar. Diga, migrar. Díselo, dilo. Tenemos que emigrar. Tenemos que emigrar de Jacob a Israel. De Jacob a Israel. Dilo. Confiésalo, por favor. Tienes 30 segundos para confesarlo. Migra. Y yo sé que usted en el momento no puede entender la razón de alguna crisis que usted está pasando. Pero fue una crisis la que creó un puente entre una zona donde estaba Jacob y la zona donde estaría Israel. Hay crisis, aleluya, simplemente hay puentes disfrazados de crisis. No vea la crisis como una crisis, mírala como una oportunidad. Una crisis creó la curiosidad de un Jacob, pero también trajo la imagen que cambiaría para siempre y lo llevaría a ser otra vez un hombre espiritual. Y vamos a ver que en ocasiones estaremos viendo todo en contra de nosotros, pero más allá de nuestras posibilidades, vamos a ver el Dios que está con nosotros. Vamos a ver el Dios que usted le sirve. No se olvide que usted está dentro de Dios. Tú no llevas a Dios de la mano como un niño demandado. Tú estás dentro de Dios. Y si tú estás dentro de Dios, tú estás seguro. Tú estás seguro. Cuando Jacob pensaba que estaba todo perdido, cuando Jacob pensaba que venían los alimentos, la Biblia dice en Génesis 45:1 que ya José, y esto es profético, no podía contenerse. Ok, le voy a hablar a este grupo. Jacob pensaba que lo que venían eran alimentos para sustentar una crisis. Pero en Egipto a la misma vez, pastor, había un José que no podía contenerse. Yo no sé si usted entiende el poder de una palabra profética como esa. Diga conmigo, no podía ya. No, pero léalo como que lo cree. No podía ya. ¿Qué? ¿Tú te atreverías a creer que hay cosas? ¿Tú te atreverías a creer que hay cosas asignadas a ti desde antes de la creación de todas las cosas, ocultas, que ya no pueden contenerse? No, gracias por los 20 que están entusiasmados, pero lo voy a volver a repetir. Yo no te estoy diciendo nada, yo te estoy leyendo la palabra de Dios. Ahí dice que José no podía ya.
salud ya no puede. No, repita contenerse, por favor. Tu salud ya no puede. Las finanzas que necesita ya no pueden. Tu empresa ya no puede. No, yo creo que no me han entendido. Aleluya, el próximo negocio, la posición de jefe que vas a tener. Aleluya, la prosperidad salvaje que va a llegar, que no está sujeta, ya no puede. Ya no puede contenerse, ya no puede contenerse, no se puede contener. Aleluya, no se puede contener. Ay. No podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos la realidad de Dios para tu vida, ya no puede. Por lo menos llévate esto de la prédica. Ya no puede. Ya no puede. Ya no puedo contener, no puede a todo el contenerse. mundo se lo diré. Yo gritaré, yo danzaré, yo testifico y él lo aceptaré. No lo puedo contener, a todo el mundo. Oye, tu posición de bendecido no puede ocultarse más. Donde tú estás, quien tiene que ser el jefe eres tú. Perdóname. El que tiene que ser el dueño eres tú. Tú estás destinado a esa realidad. Aleluya. El milagro te pertenece a ti. No puede contenerse, no puede aguantarse. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios, que son más grandes y más altos que... Por eso Dios dice: yo sé lo que yo pienso acerca de ustedes. Tengo pensamientos de bien y no de mal. La realidad ya no puede contenerse. La realidad asignada a tu vida no puede contenerse. Negocios, ascensos, cartas, herencia, buenas noticias. Y usted dirá: qué positivo es ese pastor. Sí, ¿sabe por qué yo soy positivo? Porque yo creo la palabra de Dios. Yo creo, aleluya. Si hablamos de José, que donde quiera que iba José era posicionado. Llegó a la casa de Potifar y allí fue que llegó a la cárcel, y después de la cárcel posicionado. De eso es que se trata. Porque Dios no te va a posicionar a ti por otra cosa que no sea los planes de Dios para su buen propósito. Yo creo que tú no lo entendiste. No. Porque esto no se trata de caprichos, se trata del buen propósito de Dios. Y Dios te va a dar a la medida que tú entiendas esta realidad. Dios te va a prosperar a la medida que... Pero como tú creciste y le dices al pastor: yo no puedo creer eso, porque yo no tengo un apellido de abolengo, no soy famoso. Te voy a decir una cosa, por el amor a Dios, no sé cómo me lo puedes entender. Dios no necesita que tú seas famoso para Él usarte. Dios no necesita que tú seas famoso para Él catapultarte. Dios lo que necesita es un corazón similar al de Él. Dios lo que necesita es que abraces los negocios de Él. Dios no lo puedo contener. Negocios, ascensos, cartas, herencia, transferencia. Yo sé que vas a decir que es imposible. Yo te leo, es que lo sé. Si yo te digo a ti que hasta casas te van a regalar. Pastor, casas, me van a regalar casas. Sí, te pueden regalar casas porque Dios le regaló casas a su pueblo. Y cuando su pueblo salió de Egipto, le entregó casas que ellos no habían construido. Pero como tú no lo puedes creer, tendré gente que puedas creer que a la medida que este hombre, Dios lo siga prosperando y lo siga levantando, te va a prosperar a ti el doble.
Aleluya. Porque vas a ser el reflejo de una palabra, de una unción depositada en esta casa. Busca a alguien y dile: lo que faltaba ya llegó. Génesis 45:25 dice: y subieron y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, a su padre. Aleluya, tipo y sombra de lo que está disponible en Cristo Jesús en nosotros. Cosas consumadas. El problema es que todavía hoy vemos mucha gente, cuando Dios le da algo, la bendición. Eso no es bendición, es una añadidura. Porque en el pacto de la gracia la bendición es una posición. No, gracias por los 5 que me creyeron. En el pacto de la gracia tú eres bendecido. No tiene que ver con carro, no tiene que ver con zapatos, no tiene que... que desde esa realidad tú vas a cambiar y vas a traer reposo a esta tierra. Aleluya. Entonces sí, yo te puedo decir que será la añadidura de esa realidad y esa posición en Cristo Jesús. De eso es que se trata. Todo está disponible y lo único que tú tendrás que hacer es mirarlas. Sí, pastor, pero la gente quiere que uno le dé la comida en la boquita y le mueva la quijada. Y si hay que hacer la digestión por ellos, también se hace. Lo único que tú tienes que hacer, hijo, es creer. Lo único que tú tienes que hacer, amada iglesia, es creer, es ver. Porque una imagen puede cambiar tu vida para siempre. Por eso a Dios le interesa qué ves. Se lo dio a Jeremías: ¿qué ves? Tienes que estar claro. Y por eso Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de la iglesia fueran abiertos. Porque lo que nos hace falta es ver. Cuando Jacob vio, eso lo cambió a Israel. Entonces tú tienes que proponerte en este día ver en realidad, para que haya un cambio en tu vida, en tu mente, en todo lo que está disponible para ti. Porque el problema no es el lugar donde estás, sino la realidad que gobierna tu vida. El problema es lo que estás viendo. ¿Sigues mirando para el pasado o estás enfocado en la cruz? ¿Estás enfocado en las carrozas? ¿Estás enfocado en la realidad divina y el buen propósito de Dios? Dime lo que ves hoy y te diré si eres Jacob o eres Israel. La crisis mental o la crisis más grande que atraviesan muchos creyentes es una crisis de mente y de alma. Lo mismo que estaba pasando a Jacob. Pero cuando se esforzó y dejó que una imagen divina entrara a su vida, pasó de ser un hombre carnal a ser un hombre espiritual. Y todo lo que tú necesitas será transferido a la medida que te posiciones en el nivel de la naturaleza espiritual. Porque cuando tú entiendes la naturaleza espiritual, tú estás listo para gobernar y administrar las verdaderas riquezas. Gracias por el entusiasmo. Gracias por el entusiasmo. Cuando tú estás listo en tu posición de bendecido, entonces tú estás listo para administrar las verdaderas riquezas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué hoy debes poner un basta? Claro, el Señor me dijo que venía un minuto de silencio, no hay problema. ¿A qué hoy tú tienes que ponerle un basta? Nada, porque es que lo tienen que pensar ellos. Perdóname, ¿quién fue? Es usted. Usted es el que tiene que decidir hasta dónde, qué tengo que tomar, qué decisiones tengo. Nosotros los pastores no podemos decidir por la gente. Entonces el problema es que vemos que es el pastor el que tiene que... No, el pastor no tiene que decidir, ni la pastora por ti. Eres tú. Es determinar
Como dijo Salomón, determinarás una cosa y te serás firme. Cuando tú te determinas, eso fue lo que hizo Jacob. Él se determinó. Yo te pregunto hoy, ¿a qué tú le tienes que poner un basta hoy? ¿A qué tú le tienes que decir suficiente? ¿Qué relación te mantiene tóxico? ¿Qué conversación te mantiene débil? Yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que cuando usted habla con esas personas, usted sale muerto, caminando en vida, así como muerto en vida. ¿A quién estás llamando para contarle tus problemas? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿A quién estás llamando para abrirle el corazón, tus secretos? No te atreves a llamar al pastor, pero te atreves a llamar a Juana, Pancha, Pedro, aleluya, que son carnales igual que Jacob. Gloria al Señor. Cuando tienes hombres de Dios aquí espirituales, líderes, ancianos, que puedes consultarle, aleluya, y preguntarle qué es lo que tienes que hacer. ¿A qué le tienes que decir basta? ¿Cuántas personas en este lugar tienen que salir determinados en perdonar? Y es que yo no siento perdonar. Ese problema lo tengo en Puerto Rico, no aquí. Aquí ustedes son unos santos. No es que yo no siento porque yo estudié esto. ¿Sabes qué? Pablo dijo de esas cosas que eran basura. Nosotros tenemos que ser bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando se trata de perdonar, ¿qué dice la Biblia, baby? Cuando se trata de amar, ¿qué dice la Biblia? Cuando se trata de tolerar, ¿qué dice la Biblia? No es lo que sientas que tiene que ser, es que dice la Biblia. Pero Jacob dice, yo no siento hacerlo. Si fuera por sentir, yo no estaría aquí predicando. Pero me esfuerzo, aleluya, me levanto. Yo no sé por qué pero estoy levantado desde las 4 de la mañana, dando gracias a Dios por este servicio, dando gracias a Dios por Honduras, levantando mis manos a los montes. Dile a tu hermano, ¿a qué le tienes que decir basta hoy? ¿Cuánto tiempo me queda? Por el amor a Dios, no abusen de mí. ¿A qué le tienes que decir basta? Enojos, conflictos, heridas, matrimonios que tienen molestias ocultas, raíces de amargura, llevan años con eso es la primera, se la sacan ahí. Basta, suficiente. Si la familia entra en el orden de Dios y ama conforme a la palabra de Dios, entonces las cosas comenzarán a ser fuertes. Entonces la iglesia va a tener éxito en la asignación. Pero si seguimos con las emociones, si seguimos con lo que sentimos, no vamos a poder terminar. Y hoy es un buen día para que usted salga de aquí identificando. Yo no puedo identificar por usted las cosas. Es usted que tiene que decir, es suficiente. Enough. Se acabó. ¿Te atreverías a decir se acabó? ¿Te atreverías a llamar por última vez a esa persona? Se acabó. Eres un tóxico. Se acabó. No vas a decirme más nada. Te pareces a la serpiente que hizo caer a Eva. Vete, lárgate en el nombre de Jesús. Yo necesito oír a mis pastores. Yo necesito oír la palabra. Yo necesito oír. Suficiente. ¿Te atreverías a pararte en un lugar donde se esté hablando de tus pastores y decir basta? Porque hablan de los pastores. Ahora, pero nadie sabe la lucha que tienen los pastores. Nadie sabe, porque cuando ellos están durmiendo en la casa allí roncando, los pastores estamos bregando con problemas matrimoniales, estamos en los hospitales bregando con muertos, con situaciones, y es fácil hablar de los pastores. Pero te atreverías a decir se acabó. Yo no voy a ser cómplice. No, pueden venir con una opinión, con un sentir, con lo que sea, pero te atreverías a levantarte en un sitio y decirle tú y tú, si no se arrepienten de lo que están hablando, se los va a llevar al infierno vivo. Gloria al Señor, basta, esto no edifica. Aleluya, yo voy hacia adelante, yo voy hacia Egipto, yo voy hacia mi Gosén, yo voy a poseer lo que aún está vivo.
pastor, usted me está ofendiendo porque mi opinión. Tu opinión es importante para ti, pero no es relevante en el proyecto de Dios. Al momento de tú ejecutar un proyecto de Dios, lo único que vale, pastor, es lo que dice la palabra de Dios y lo que ha sido revelado al hombre de Dios. Por eso, quien recibió el modelo, Moisés, lo diseñó, lo trabajó, no permitió que nadie le sugiriera nada, sino que hizo conforme al modelo que le fue. La rueda está hecha. Gracias por los 20 que van a salir molestos conmigo. Pero la señal de que el mensaje es bueno es cuando te sale molesto con el predicador. Ahí sí que el culto estuvo bueno. No salió entretenido. No salió entretenido, salió molesto con el predicador. Porque esa molestia lo va a llevar al arrepentimiento, al cambio y a la transformación. Diga conmigo, suficiente. Pues lo que hizo Jacob, dijo: voy a arreglar las cosas antes que mueras. ¿Por qué pedir perdón cuando estás en una cama con 20 tubos, escribiendo cosas? ¿Por qué no pedir perdón hoy? Trabaja mientras el día dure, dijo el pastor ahorita. Haz las cosas mientras tengas vida, mientras tengas la esperanza. Arregla, llama, pide perdón, reconcíliate. A Dios le interesa que arreglemos las cosas antes de partir. Por eso le dijo un rey: ordena tu casa, con que vas a morir. El rey se volteó, le pidió perdón. El Señor le dio 15 años más de vida, pero fue por causa de un arrepentimiento genuino. Pero a Dios le interesa que nosotros ordenemos las cosas. Tienes que arreglar las cosas. Suficiente, dilo suficiente. Ya estoy terminando. Gracias por el entusiasmo. Tengo que arreglar las cosas antes que muera. Ordenar, perdonar, sanar, dejar la zona de confort. El basta que se debe dar. Cerrar las puertas que no pueden mantenerse abiertas. Y si cierras una puerta, no te quedes mirando por la ventana. Porque allá en Puerto Rico, no aquí, porque ustedes son unos santos, allá en Puerto Rico cierran una puerta, pero se trepan por la ventana. Entonces, cuando se trata de cerrar una puerta, se cerró. El asunto es que las posiciones, cuando tú digas suficiente, hay gente que se va a molestar contigo. ¿Sabes qué? Que se molesten. Porque a la hora de la verdad, lo que tú necesitas es que Dios esté contento contigo. A que tú tienes que agradarles a Dios. Aleluya. Y si esa persona se enoja porque tú estás haciendo ajustes, porque estás haciendo las cosas correctas, porque tú amas a todo el cuerpo y no solamente a algo particular, porque tus intereses son de Él y no de la tierra, pues que se moleste. Nos vamos. Dile a tu hermano: suficiente, suficiente. A que no se atreve a decirme: pastor, basta ya. Hay procesos que van a llegar solo para darte la oportunidad. Y con esto, póngase sobre sus pies. Cuando Jacob vio, ocurren dos cosas que tú te tienes que llevar en tu corazón. Su espíritu revive y toma control. Tipo y sombra de lo que ocurre cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón. Naces de nuevo. Tu espíritu nace de nuevo. Tú estás apto para las cosas importantes de Dios. Lo segundo, se conecta con su identidad espiritual, que es Israel. Dejó de ser Jacob y pasó a ser Israel. ¿Qué tú vas a hacer hoy con lo que estás viendo? ¿Qué tú vas a hacer con la imagen? Si no te llena lo que estás viendo, cierra tus ojos y recrea una imagen que te restaure, una imagen que te posicione, una imagen que te lleve a ver más allá, a entender las buenas noticias de Dios. Toda la vida de Jacob, pastora, comenzó a cambiar cuando prestó oído a las noticias de Dios. Cuando tú prestes oído a las buenas noticias que el Padre ha puesto en el corazón de este hombre, entonces tú vas a experimentar estas dos cosas. Tu espíritu se va a seguir renovando, vas a seguir creyendo, el Espíritu va a tomar control de tu vida. Y lo otro es que vas a fortalecer tu identidad. Cuando tú tienes identidad, tú no necesitas que nadie te afirme. Israel no necesita que lo afirmen. Israel no necesita recordatorios. En el pacto de la gracia se supone que no nos recuerden nada. En el pacto de la ley tenían que sacar los letreros. En el pacto de la ley se tenía que recordar
Recuerda que tienes que diezmar. Ah, sí, tengo que recordar. Entonces vamos como un robot. Pero en el pacto de la gracia lo hacemos, interrumpimos el servicio. Porque en el pacto de la gracia va más allá del diezmo. Se llama generosidad. Tendré una iglesia que pueda creer que va a ser una iglesia generosa. Porque a la medida que tú seas generosa, mire, la situación de los bultos. Yo no sé, pero mientras el pastor hablaba, y yo sé que él no me lo pidió, pero yo le di un sobre a la pastora y dije, yo quiero, hoy estoy financiando 5 bultos. Y le di los chavos a ella. Porque no se trata de generosidad. Porque a quien Dios escogió para levantar esta tierra es a ti. Hondureño, es a ti. Honduras, Dios te escogió para traer reposo a tu propia tierra. Vamos. Oye, ya mismito lo cantamos. De lo contrario, estaremos viviendo de migajas, fuera del Gosén asignado. ¿Dónde tú quieres estar? ¿En el Gosén asignado o viviendo en un desierto, esperando lo peor, haciéndote la víctima, creando novelas mentales, imágenes que son el resultado del manto ensangrentado? Pero la sangre que tú necesitas ver fue la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa es la única sangre que va a sustituir la sangre que un día te dañó. La sangre del animal te dañó, tipo y sombra de que los sacrificios de los animales solamente eran una solución pasajera, pero no permanente. Eran un remedio, pero no trabajaban con la comunión que Dios necesitaba con su creación. Pero ahora la sangre de Cristo es el resultado de un pacto con mejores beneficios. Y tú tienes que creerlo, tienes que entenderlo, tienes que tener la imagen clara, baby. Tienes que saber que todo lo que tú necesitas está escondido en Cristo Jesús. Esa realidad te va a ayudar a entender, porque estas fueron las noticias que recibió Jacob antes de ser Israel. Que el luto por el sueño muerto terminó. Cuando Jacob vio por las ventanas, cuando salió de su caseta, de su zona de confort, y miró, se dio cuenta, pastor, que su luto había terminado. ¿Qué luto hoy te tiene detenido? ¿Qué pérdida te tiene detenido? ¿Qué fracaso matrimonial te tiene detenido? Tú hiciste tu mejor esfuerzo. Yo siento que aquí hay mujeres que hicieron su mejor esfuerzo y todavía se sienten culpables porque no pudieron posiblemente salvar su matrimonio. Pero te voy a decir, posiblemente era un problema más de codependencia. Ahora tú estás lista aquí restaurándote con tus pies fuertes, aleluya. Y si tú miras las carrozas, si tú miras la realidad de la cruz, Dios puede hacer de aquello que tú piensas que es imposible, convertirlo en una posibilidad. Lo segundo, que la enfermedad tiene solución. La enfermedad del dolor del corazón de Jacob se terminó cuando vio las carrozas. Yo te invito hoy a que tú mires las carrozas para que se acabe la enfermedad. Tercero, que la escasez se acabó porque Faraón le dijo que ocuparan la tierra de Gosén y que allí no tenían que hacer nada, que todo iba a llegar. ¿Creerás tú que Dios va a traerte en un punto en tu vida que va a traer tanto y 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 tanto, que simple y llanamente tú vas a levantar las manos y vas a dar gracias a Dios? Aleluya. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, no tengo que decirte así dice el Señor, pero aquí hay hondureños que están recibiendo esta palabra. Aquí hay hondureños que creen por un Honduras mejor. Aquí hay hondureños que aman esta tierra y Dios los va a bendecir y Dios los va a ayudar. 4, que el problema ya tiene solución. Que dejes de llorar, que tus hijos serán salvos,
que la solución está concretada en Cristo Jesús. Mientras Jacob pensaba que no había solución, Dios tenía todo solucionado. Y muchas personas aquí andan angustiadas porque piensan que los problemas de esta tierra no se van a solucionar. Pero ¿sabes qué? Se lo dije ayer a los líderes en la iglesia Fe y Gracia aquí en Honduras. Elévense, dejen de estar concluyendo apegados a la tierra y miren esta tierra como la está mirando Dios. Dios no baja a la tierra a mirar las condiciones de Honduras, porque son el resultado del pecado de pasadas generaciones y malas mayordomías. Pero sí Dios ve el potencial que hay en iglesias como esta. Dios ve la gloria depositada en hombres y mujeres. Dios ve el poder depositado en hombres y mujeres. Dios te está viendo a ti. Porque cuando Dios te ve a ti, se ve a Él mismo. Se lo voy a decir a este grupo, pastor, porque cuando Dios te ve a ti, se ve a Él mismo. Y con esto finalizo. Cuando Dios creó la tierra, creó de todo, pero echó un ojo y no se vio a sí mismo. Y fue ahí donde creó a Adán. Y cuando creó a Adán, creó a Daniel. Y cuando creó a Daniel, se vio a sí mismo. Y donde Dios se ve a sí mismo, pone en sus manos todo lo que Él mismo necesita para gobernar la tierra, para traer libertad a la tierra, para traer reposo a la tierra. Esas son las maniobras divinas. El basta a las migajas y entender el anuncio de Dios para nosotros. Posiblemente una palabra como esta es fuerte, pero voy a cerrar con esto. Dice la tradición judía que los hijos de Jacob estaban tan preocupados por la edad que él tenía, que camino a darle las noticias se detuvieron en la casa de una sobrina de José que tocaba el arpa. Y dice la traducción judía que enviaron a la sobrina antes. Y cuando le enviaron antes, la sobrina entró a la casa, porque como Jacob estaba muerto espiritualmente, es imposible. Entonces lo que ocurre aquí es tipo y sombra de que la adoración es tan necesaria para que la gente vaya haciendo una transición y puedan recibir. Ahora, ¿qué decía esta sobrina mientras cantaba? Le decía al oído de Jacob: mi tío José vive. Mi tío José es rey en Egipto. Mi tío José gobierna. Mi tío José vive. Aleluya. Inmediatamente dice la tradición judía que entraron los hijos de Jacob. Aleluya. Por eso esta iglesia sabe adorar en espíritu y verdad. Preparan la atmósfera, gloria al Señor. Preparan al pueblo para que puedan recibir una palabra como esta. Y ahí fue cuando él se determinó con firmeza y dijo: basta la pena, basta el maltrato, basta a la amargura, basta a ser controlados por otros, basta a la enfermedad, basta a la procrastinación, basta a la falta de perdón, basta a la falta de reconciliación. Pero yo no me voy a reconciliar con ese hermano. Adiós, ¿te crees tú que en el cielo hay parcelas? ¿O que hay una sección para los que no le quieren hablar al otro grupo? Esa es la ignorancia más grande que puede meterse en la cabeza de un creyente. Tienes que decirle basta a todas esas tonterías y entrar y moverte hacia la realidad divina, la realidad de este Israel.
desde el hombre espiritual. Levante sus manos ahí donde usted está. Yo quiero que usted levante sus manos y diga conmigo: Señor, gracias por esta palabra. Diga conmigo: la recibo. Diga conmigo: esta palabra es importante porque me ayuda a establecer límites, a decir: es suficiente.